Muy buenas noches. En nombre del Colegio de Nefrólogos de México, quiero darles la más cordial bienvenida. Esta sesión académica representa la primera actividad de este año y es para mí un gran honor presentar y compartir con ustedes esta charla con una gran experta y amiga y colaboradora del Colegio de Nefrólogos de México, que es la doctora Odette Cruz Avendaño, y la sesión estará coordinada por la doctora Elsa Pineda. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Pineda, quien va a coordinar este webinario. Adelante, doctora. Simposio, este primer webinar titulado Simbióticos e inmunidad en el paciente con enfermedad renal. Es para mí un honor presentar a una querida amiga, la doctora Odette Díaz Avendaño. La doctora Odette es nefróloga certificada del Colegio de Nefrólogos de México, certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La doctora Oded es profesora e investigadora de la enfermedad de Fabry, coordinadora de trasplantes en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del periodo 2019 al 2021 y profesora del curso de especialización en nefrología. Sin mayor preámbulo también, para mí es un honor que haya aceptado con tan poca antelación a darnos su experiencia en este tema tan relevante. Gracias, doctor Odette. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Agradezco mucho. Que su popularidad, así como su uso, a través del tiempo. Vamos pasando la que sigue, por favor, Pamela, si eres tan amable. En este sentido, bueno, la siguiente diapositiva es mi diapositiva en las sociedades a las que pertenezco. La que sigue, por favor, esta no es tan relevante. Vamos realmente con lo que nos interesa. Desarrollo de la microbiota intestinal. Este tema comenzó a tomar más fuerza en los últimos años, pero cabe mencionar que ya viene arrastrando una historia desde hace mucho tiempo y al final de la plática vamos a ver que incluso estudios mexicanos han avalado con gente, nefrólogos, con respecto a este tema. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el desarrollo de la microbiota intestinal. Aquí vamos a empezar desde la concepción, en el cual vemos que también a raíz del canal del parto, a nivel del procedimiento, existen diferentes microorganismos. Vamos a retomar un poquitito de historia rápida. El intestino sabemos que es una barrera, por eso le denominamos barrera intestinal. Es una de las primeras líneas de defensa inmunitaria ante microorganismos patógenos. Sus funciones principales van a residir en la entrada de nutrientes, así como impedir el paso de sustancias nocivas. Esto nos lleva propiamente a pensar de que todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, tiene una función en diversas características de absorción, formación de ciertas sustancias y receptores. Si tomamos en consideración lo que mide la mucosa intestinal con una superficie de unos 250 metros cuadrados, pues realmente estamos hablando de una estructura en el organismo de una gran área de superficie totalmente conglomerada.
Este concepto de barrera intestinal, cabe mencionar, no es un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque ya tiene muchísimo tiempo, solo que se le había dado hasta cierto punto no un peso. ¿Por qué? Porque no habían estudios, no había que se avalara. Pero a lo largo de lo que yo he ido revisando, he encontrado valiosa información y no tan nueva, ya una información bastante antigua. La barrera intestinal, tenemos que entender el concepto, no es un elemento estático, está regulado por factores fisiológicos, farmacológicos, patológicos, y cada uno se va a ir adentrando y acondicionando. La composición de lo que sería el tracto gastrointestinal tiene una composición compleja. Si vemos que aquí hay regulación de pH, secreciones digestivas, hay la presencia de una capa de moco. Ojo con esto, porque aquí encontramos que en este moco hay una gran cantidad de IgA secretora. Esto va a provenir de unas células plasmáticas de la lámina propia y de péptidos antibacterianos de las células de Paneth a nivel de las criptas. El glicocálix, esto es importante, tiene ciertas propiedades hidrófobas y tensioactivas que van a dificultar el anidamiento, la proliferación de ciertas bacterias patógenas. El peristaltismo o movimiento del intestino favorece la evacuación del contenido, por lo sobre todo a nivel del epitelio intestinal. Esta monocapa de células se renueva cada 3 a 5 días. Estas células van a formar una lámina propia que tiene estructuras proteicas. Las células que van a formar este epitelio intestinal son enterocitos, células de Glovet, las células de Paneth, así como los enterocromafines y las células M que están cargadas de que están encargadas de lo que sería la captación de la IgA. La lámina propia tiene límites entre la mucosa y la submucosa, la microbiota intestinal, que es un elemento esencial de la barrera intestinal, el carácter defensivo, y toda esta formación es lo que va cambiando este sentido que se tenía de un elemento que no se consideraba propio de un proceso inflamatorio o asociado a una inmunidad. La que sigue, por favor. Si vamos a hablar propiamente en la diapositiva que sigue, encontramos que los orígenes de los probióticos como tal caen hacia Elie Metishnikov. Este padre de la inmunología moderna es quien comienza propiamente de 1845 a 1916, lo que sería el pionero de la microbiología. Pero recordemos que todo lo de alimentación viene desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando de la época de los griegos, de los romanos, pero eso ya sería adentrarnos hacia otros elementos. Pero lo que hablaríamos propiamente del principio de esta microbiología, de este gran científico ucraniano, son las investigaciones a nivel de lo que es la fagocitosis y el sistema inmunológico. Esto influyó no solo en la biología y la medicina, también en la microbiología, la nutrición, longevidad. Por lo tanto, a Metishnikov se le reconoce como los científicos más destacados de su época. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería parte de la plática. ¿Qué es un simbiótico? ¿De qué estamos hablando ante la presencia de estos términos? Primero que nada tenemos que abordar, que es interesante, la relación que existe entre simbiosis y la inmunidad en el ser humano. Vamos a hablar un poco primero de lo que serían las fases sanas o normales para poder entender qué es lo que está pasando en un proceso inflamatorio. El término de simbiótico se acuña en 1995 y surge a raíz del descubrimiento de la mezcla entre probióticos y prebióticos, que tiene un efecto benéfico para la salud intestinal.
Obviamente han habido cambios a raíz de la definición. Se han creado también otros conceptos, microbioma, macrobioma. Esto ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque vamos encontrando que en este sistema, habremos un sistema de drenaje, pues resulta ser que hay muchas cosas que permanecían también desconocidas y como yo les había mencionado, habían pasado a otro término. Entonces, hablando de la combinación de lo que sería probiótico y prebiótico, hay que aclarar que actúan de forma independiente estos dos términos, probiótico y prebiótico, aportando beneficios hacia lo que sería el huésped. La sinergia entre los dos es lo que se conoce como simbiótico. Cuando hablamos de probiótico propiamente, es el empleo de una cepa con determinadas especies, ya sea de Lactobacillus bifidobacterius, y el prebiótico serían galactoligosacáridos. Esto los vamos a ir desglosando para que tengan un mayor significado y un mayor entendimiento, para que no exista a veces ese concepto que puede resultar un poco enredoso. La que sigue, por favor. Vamos a hablar propiamente en esta otra diapositiva de cómo actúan estos simbióticos a nivel de la humanidad en una respuesta inmunológica normal, teniendo en consideración las dos vertientes, la llamada respuesta innata inmunológica o inespecífica y la adquirida o específica. En la innata se van a producir antígenos que tienen contacto por primera vez en el organismo, neutrófilos, monocitos, células NK. Las células dendríticas son especialmente abundantes a nivel del intestino. Esto genera que los macrófagos, actuando junto con ellos, van a presentar o van a dar las zonas presentadoras de antígenos. Esto va a transmitir la información a linfocitos y va a desencadenarse de una manera secundaria la respuesta inmunitaria específica o adquirida. La respuesta específica propiamente se produce cuando penetra en el organismo un antígeno con el que se ha tenido contacto previamente, es decir, se va a actuar a través de la memoria inmune. La respuesta celular propia de los linfocitos, las células T o helper, los linfocitos TH, los diferenciales TH1, TH2 del 17, los TOR, van a desencadenar una respuesta diferente. La respuesta humoral se encuentra asociada hacia los linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas secretoras que favorecen el mantenimiento de las bacterias comensales, neutralizando los patógenos, haciendo y potenciando una tolerancia. La correcta función de la barrera intestinal, por lo tanto, se va a dar cuando existe una interacción adecuada entre la microbiota, las células epiteliales, el sistema inmune y el sistema nervioso entérico. Por lo tanto, esto da un equilibrio en lo que llamamos una adecuada permeabilidad intestinal. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando ingresa propiamente un antígeno por vía oral? El primer mecanismo de defensa que se va a producir es la respuesta de tolerancia. Esta respuesta puede romperse si hay una o una transferencia del antígeno a través del epitelio intestinal. Por lo tanto, se va a dar una respuesta inmune por parte de las células de la mucosa intestinal. El enterocito va a presentar una relación mucho más estrecha y puede participar en lo que le denominamos reconocimiento inicial de moléculas. El reconocimiento de los antígenos se va a producir mediante ciertos receptores que se llaman reconocimientos de patrones o PRR o conforme sus siglas en inglés y los patrones de reconocimiento. Estos receptores van a presentar a nivel de las células intestinales e inmunes cierta afinidad a la asociación de los patógenos para que se genere una señal que va a dar inicio a la respuesta inmune. Por lo tanto, los receptores que le denominan TOL o TOL-like se van a encontrar a nivel de la membrana celular.
Los intracelulares van a estar presentes en el citosol. Si tomamos en contacto un antígeno bacteriano extraño, se van a activar los factores de transcripción, como los denominados NFKB o los NFAT, que activan la excreción de genes. Esto es muy importante a nivel nuclear, provocando la síntesis de citocinas y enzimas que van a generar una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, los enterocitos pueden iniciar señales que conducen a la respuesta tanto inflamatoria o protectora en la formación de anticuerpos. Ahora bien, también los enterocitos, al participar en la respuesta innata y adaptativa, son capaces de producir interleucinas, principalmente la 6 y la 8, que van a amplificar la respuesta inmune. Se van a producir componentes secretores de la IgA, que van a participar en el transporte de los complejos, IgA-antígeno, y neutralizan principalmente virus. Recordemos también que las placas de Player, así como los nódulos linfoides, también tienen un lugar muy específico al realizar mediante ciertas células M y vellosidades intestinales que se realice un transporte de antígenos de la luz intestinal al sistema inmune. Como verán, ampliando la plática, ya no estamos hablando solamente de un producto para evacuación, estamos hablando de un producto que genera una gran inmunidad y presencias de estímulos ante los antígenos. La que sigue, por favor. Cuando relacionamos lo que sería la microbiota intestinal y el sistema inmune, vamos a encontrar que este mecanismo de defensa evita infecciones, combate microorganismos, como ya lo mencionamos, y la parte importante, aumenta este sistema inmune. Esto comienza a nivel del tejido de las mucosas, o lo que se denomina MALT, que es un sistema inmune con ciertas características muy importantes, ya que el tejido linfoide hacia estas mucosas MALT, lo cual podríamos denominar, conforme las siglas en inglés, como tejido linfoide asociado a la mucosa, folículos linfáticos, son un grupo de células que están asociadas y localizadas a nivel de los linfocitos. El sistema inmune intestinal propiamente, o GAL, o tejido linfoide asociado a intestino, está formado por tejido linfoide, esto a nivel de lo que se denominan las placas de Peyer. Por un lado, la tolerancia frente a microorganismos comensales y antígenos son parte de este sistema inmune. Al mismo tiempo, produce antígenos o microorganismos patógenos, curiosamente, para poner en marcha la respuesta local. A partir de la estimulación de estos antígenos, se induce la respuesta local, pero también general. El sistema inmune intestinal, mediante la microbiota, se divide en exclusión, eliminación, tolerancia, los cuales tenemos que tener en mente para poder entender cómo llega a funcionar el proceso de los simbióticos para mejorar este proceso inmune en los pacientes renales. La que sigue. El funcionamiento correcto de lo que hablaríamos propiamente de la microbiota intestinal, como muestra aquí la diapositiva, si vemos aquí hay una gran activación, sistema inmune, inhibición de patógenos, síntesis de vitaminas, síntesis de enzimas digestivas, así como disminución del pH. Por lo tanto, la correcta función de la barrera intestinal siempre se va a presentar cuando la microbiota, las células epiteliales intestinales, el sistema inmune y el sistema nervioso entérico, esto lo vuelvo a repetir, está en equilibrio, ¿ok? Cuando la permeabilidad intestinal hace referencia a la capacidad de la superficie de la mucosa intestinal para que pueda ser penetrada por ciertas sustancias, ahí es donde se va aumentando este equilibrio. Este equilibrio se va a mantener con el agua, los nutrientes, los iones que pasan a las estructuras más profundas del sistema de transporte activo, mediante transportadores o mediante difusión. La que sigue, por favor. ¿Cuáles serían los beneficios propiamente de estos simbióticos? La evolución de la eficacia de los
probióticos y los simbióticos, utilizando la conjunción tanto de probiótico como prebiótico en la salud humana, requiere de la identificación de los microorganismos a nivel de la cepa, debido a que los efectos saludables van a demostrar que no todas las cepas microbianas son explorables o son buenas o podrían generar alguno de estos cambios genéticos o aumentos de interleucinas. Tenemos que ver cuáles serían los efectos benéficos. Activación de macrófagos locales, modulación de citoquinas, inducir la respuesta de tolerancia. Los beneficios no inmunológicos de lo que es el mecanismo de acción de los simbióticos son la digestión o digerir los alimentos y competir por los patógenos, por los nutrientes y por su adherencia a la mucosa. Creación de un ambiente local desfavorable para los patógenos, o sea, hace aumentar la cirrosis. Producción de bacteriocinas, que son antibióticos naturales propiamente. Generación de ácidos grasos de cadena corta, que van a estar derivados de la fermentación de azúcares que poseen actividad antiinflamatoria, curiosamente, incrementar la función de la barrera intestinal, modificar las toxinas, estimular la producción de epitelio, de moco principalmente, e incrementar la función de la barrera intestinal. Entonces ya vamos encontrando que no solamente es el decir un simbiótico o un probiótico, ya genera realmente un contexto científico. La que sigue, por favor. Ahora pasemos a lo que sería parte de lo nuestro, disbiosis, llamado disbacteriosis, desequilibrio microbiano de la microbiota normal por cambios cuantitativos o cualitativos de su composición, cambios en su funcionamiento o actividades metabólicas. La progresión de la insuficiencia renal propiamente, ya adentrándonos al campo de lo que es enfermedad renal, estado autoinmune y simbiosis. Así sea estadios crónicos del 1 al 5, o ya sea terminal, o ya sea trasplante, las complicaciones que van a estar vinculadas se dan principalmente por el acúmulo de las toxinas en la sangre, muchos de las cuales pueden originarse a nivel de la microbiota intestinal. Sin embargo, si vamos a hablar hasta ahora, se desconocía prácticamente todo esto. ¿Por qué? Hasta que se comenzó a ampliar los estudios, hubo un gran estudio a nivel internacional en el cual se utilizó, más bien se llamó a 200, se reclutó a 223 pacientes que tenían las características de alteración microbiana de la microbiota, presencia de toxinas urémicas, así como síntomas de insuficiente enfermedad renal. La progresión, hablando ya de agudo, crónico, tratamiento sustitutivo, trasplante, pues obviamente que reportó una mejoría. Y esto quiero que quede siempre bien claro y siempre lo digo en las pláticas. No es algo mágico, no es algo que vaya a quitar la enfermedad renal, es algo que va a ayudar para poder mejorar esta presencia de toxinas urémicas y en dado caso tratar de disminuir su presencia, pero bajo ningún concepto va a evitar la enfermedad renal, principalmente cuando ya nos encontramos ante ella, incluyendo sus terapias sustitutivas. ¿Qué pasa con los metabolitos séricos y fecales de los pacientes con enfermedad renal? Pues van a mostrar diferentes alteraciones en lo que serían los precursores de las toxinas urémicas y ácidos biliares secundarios o los denominados AS. Menos ácidos grasos de cadena corta y los metabolitos séricos se van a caracterizar por una mayor abundancia, encontrando una gran cantidad, pero siendo 9 estas toxinas urémicas que ya comienzan a generar interés de su presencia en los pacientes renales para comenzar a ver qué tipo y cuáles son los simbióticos que tenemos que utilizar. ¿Qué sucede? Que estas
hipótesis, desde que comenzaron a utilizarse todos estos términos, también generaron el encontrar cuáles eran la presencia de estos metabolitos, qué tanto tenía que ver la asociación de ciertos productos vivos, como los lactobacilos o lo que serían los probióticos, y qué tanto tenía que ver lo que serían las fibras o los prebióticos, qué tanto era la presencia de su utilidad para aumentar ya sean procesos inflamatorios o para limitarlos. Entonces fue cambiando conforme fueron aumentando, generándose las formas de presentarse estos elementos simbióticos. ¿Qué pasa propiamente con las fibrosis? La fibrosis renal, las alteraciones que nos van aumentando por efecto del grado de toxicidad, pues obviamente que van haciendo un blanco fácil a los pacientes renales respecto a la toxicidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿podemos alterar propiamente la función de esta barrera intestinal? La que sigue. Pues resulta ser que sí. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se encuentran los cambios de la microbiota intestinal en la enfermedad renal y también cuáles son los cambios que se encuentran en diversos niveles y diversas alteraciones. La alteración de la función en la barrera intestinal, por lo tanto, al aumentar el síndrome de intestino permeable, ha hecho prácticamente que ciertos elementos, incluyendo el estrés, incluyendo las enfermedades asociadas, incluyendo la alimentación, incluyendo la cantidad de terapias sustitutivas, el grado de toxicidad, comiencen a aumentar estas alteraciones y hagan que la enfermedad renal crónica se vaya convirtiendo en un problema aún mayor. Sabemos que la morbimortalidad de los pacientes renales está a nivel cardiovascular, pero resulta ser que se ha encontrado que al mejorar esta calidad de disbiosis, y no estoy hablando solo en pacientes renales, estoy hablando en pacientes oncológicos, en pacientes hepáticos, disminuye y aporta una disminución en el grado de esta mortalidad. La que sigue, por favor. Como bien sabemos, la enfermedad renal crónica representa un 10% aproximadamente de las enfermedades a nivel mundial, 850 millones aproximadamente de personas con diferentes estadios. En los adultos, la etiología de la enfermedad renal puede variar significativamente de región, por patologías, presentación de edades. O sea, no tenemos así como que un concepto completo, pero sí sabemos que uno de los principales causantes o de los principales elementos es la diabetes mellitus, en primer lugar, la hipertensión arterial, procesos inflamatorios propiamente, independientemente de glomerulopatías, litiasis. Todo esto va a generar estos cambios morfológicos que estamos viendo en esta diapositiva. Pero, ¿qué ocurre cuando no tratamos las enfermedades asociadas, complejas, multifactoriales, que van a contener y aumentar el grado de nefrotoxicidad de nuestros pacientes? Pues obviamente vamos a tener toda esta cascada que estamos viendo aquí enfrente. La que sigue, por favor. Las toxinas urémicas, hablando propiamente, son en general productos finales de la fermentación proteolítica de ciertos grupos de bacterias, como todos ya bien sabemos. Obviamente, entre ellos encontramos los indoxilos, el ácido indolacético, los sulfatos pecresil, glucurónidos del pecresil, etc. Así como lipopolisacáridos. Las toxinas urémicas tienen más bien efectos proinflamatorios y se van a asociar y dan en el blanco hacia el aumento del riesgo cardiovascular, como ya lo había mencionado, pero también los accidentes cerebrovasculares por el potencial efecto aterogénico. El aumento de estos metabolitos urémicos en el conjunto van a dar un deterioro de la capacidad de filtración del riñón, lo cual deriva en acúmulos de metabolitos a nivel sérico. Estas alteraciones también pegan a nivel de la microbiota intestinal, los cuales va a aumentar la producción de factores inflamatorios a nivel de la barrera que acabamos de comentar, aumentando la permeabilidad, deteriorando el sistema inmunológico, conforme vaya avanzando el proceso de la enfermedad asociada, así como el proceso de la enfermedad renal. Entonces, por lo tanto, aquí ya tenemos otro eje que podríamos empezar ya a comenzar a platicar más, el eje intestino-riñón, que
que se puede asociar, como vemos también en esta diapositiva, asociándose a esta disbiosis intestinal. Podemos comenzar a hablar incluso de la intolerancia a ciertos medicamentos, estabilidad de la glucosa, la falta de efecto de ciertos elementos, aumentos cardiovasculares, de hipertensión, enfermedad arterial, entonces arteriosclerosis, dislipidemias, deterioros cognitivos, trastornos minerales óseos. Entonces realmente no es tan alejada esa mentalidad que se ha estado viniendo a venir en cascada de pensar en ese eje intestino-riñón. La que sigue, por favor. ¿Qué otras complicaciones podemos encontrar a nivel de lo que llamaríamos la disbiosis intestinal? Edema, la hipervolemia en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque al alterarse la barrera intestinal, además de la isquemia intestinal propiamente transitoria, pues esta favorece el paso de toxinas. Aumento de la síntesis de estrés oxidativo, inflamación crónica, liberación de citoquinas, como ya lo había mencionado, productos bacterianos, generando un riesgo mucho más amplio hacia la morbimortalidad de los pacientes. El aumento de las toxinas urémicas lo vamos a asociar en un ejemplo. Pensemos en 10 gramos de proteínas que alcanzan al colon diariamente. Las bacterias intestinales propiamente son las encargadas de su degradación, eliminando los metabolitos de amonio, aminas, tioles, fenoles e indoles. Estos productos deberían de ser absorbidos y eliminados por el riñón, pero al no funcionar adecuadamente, se van acumulando, dando paso a aumento de la toxicidad. Hay una relación de la inflamación con el microbioma intestinal en la enfermedad renal crónica aguda, terminal, terapia sustitutiva y o trasplante. Esto está asociado a las proteínas, porque al aumentar la fermentación de estas, aumenta esta producción de estos metabolitos, principalmente amonio, así como amoníaco, así como hidróxido de amonio. El aumento de la transformación de lo que serían los aminoácidos aumenta los indoxilos, los cresilos, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Y un término que hasta a mí me costó aprenderme, que eran los patabiontes, desencadenan propiamente al sistema inmunointestinal por una respuesta proinflamatoria mediante una activación de ciertas células, las TH17, aumentando la producción de lipopolisacáridos. A esto, agregando la presencia de esta disbiosis, al alterarse la permeabilidad intestinal, así como la alteración del epitelio, van a dar traslocación de las lipopolisacáridos y bacterias en el huésped. Y esto va a ir involucrando la resistencia a insulinas, medicamentos para fármacos, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, alteración biliar, alteración de los hidratos de carbono. Entonces ya no estamos encontrando que solamente es hablar de una entrada y salida. No, es mejorar precisamente todo este ecosistema. La que sigue, por favor. En los últimos años se ha presentado una relación bidireccional entre disbiosis intestinal y patogénesis, así como progresión de la enfermedad renal. Esto ha venido más en aumento en los últimos 5 años con más fuerza. Tiene más, he encontrado artículos y valoraciones desde 1994, 2014, producciones como les mencionaba de grandes autores, amigos mexicanos, en los cuales ya comenzaba a existir un gusanito más fuerte. Pero en lo que se habla propiamente de lo que ya son los foros grandes, así como el Congreso de Nutrición Renal, el internacional, pues obviamente ya estamos asociando alteraciones del paso de estas toxinas urémicas a contribuir a la fibrosis renal, a la disfunción endotelial, a la alteración tubular. Entonces, todo este engrosamiento, de alguna manera, también al ir contribuyendo, va aumentando precisamente ese mal sabor de boca que nos lleva a todos, también al ver que esas toxinas urémicas no llegan
a disminuir dependiendo del estadio renal o de la terapia sustitutiva. Pero también recordemos que esto está muy asociado a la alimentación que se lleva en cada parte, porque acuérdense que no es la dieta, no es el decir, es saber cómo se come y cómo se debe de comer y las características que debe de tener esa comida para poderlo ampliar. En este sentido, yo debo mencionarlo que gran apoyo he tenido para poder generar un poco de mejoría en los pacientes con las nutriólogas. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo en conjunto, incluyendo el conocer el tipo de alimentación que llevan nuestros pacientes. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando se modula la microbiota intestinal en el paciente con enfermedad renal? Al disminuir estas toxinas urémicas, los pronósticos de complicaciones de enfermedades colaterales, cardiovasculares, ateromatosas, etcétera, van a generar un porcentaje de disminución. Al mejorar los síntomas gastrointestinales, algo de los que los pacientes no lo mencionan, pero algunos sí lo llegan a mencionar, no es tanto lo que estoy platicando, es la calidad de vida, el sentir que pueden evacuar de manera correcta y obviamente nosotros ya valoramos qué tanto es lo que va mejorando asociándose estos elementos al paciente renal. La que sigue, por favor. Los simbióticos propiamente pueden disminuir la infección digestiva. Este yin y yang me recuerda mucho el estudio y pensando principalmente que todos nuestros pacientes, sobre todo aquellos en terapias sustitutivas, tienen una amplia presencia de infección por Clostridium difficile. Los péptidos antimicrobianos pueden actuar como péptidos colonizadores, facilitando lo que sería la competencia de un probiótico con la microbiota residente, como sería hablar de un péptido asesino, eliminando hacia el patógeno o sirviendo como péptido de señalización para otras bacterias, para el sistema inmune. Por lo tanto, los lactobacilos al producir ácido ejercen un efecto antimicrobiano al reducir ese pH local, lo que hablábamos de esa acidificación. La inflamación, al modular propiamente lo que sería la activación proinflamatoria, por lo que denominamos el factor KB, nuclear KB, ralentiza a los lipopolisacáridos nocivos y por lo tanto se disminuyen las interleucinas, efecto quimiotáctico de neutrófilos a los sitios de la lesión intestinal. Obviamente hay estudios negativos y esto obviamente también tiene que mencionarse en el cual al inicio de todo esto se mencionaba que el efecto podía ser no tan benéfico para los pacientes, sobre todo porque utilizábamos cepas que eran vivas. Entonces recordemos esta parte. La que sigue, por favor. El probiótico y la influencia, lo que serían los simbióticos propiamente, pues aquí los podemos prácticamente englobar. Aunque este tema se usa principalmente para oncología, pero estamos hablando de procesos inflamatorios crónicos, no estamos hablando solamente de un tipo de patología, hablamos de todas aquellas patologías que nos han generado estrés y podríamos hablar hasta de estrés en nuestras propias vidas. La evidencia científica ha demostrado que las bacterias benéficas o los lactobacilos probióticos tienen una gran influencia sobre el sistema inmune. Pero tenemos que tomar algo en consideración, que vamos a hablar ahorita. La que sigue, por favor. ¿Qué probióticos son los que se podemos utilizar? Pues se han utilizado desde Saccharomyces, el más conocido es el Lacticaceo-Bacillus ramosus, el cual obviamente tiene un gran sentido, sobre todo vamos a hablar posteriormente en breve, ¿por qué es tan importante en cuanto a la presencia de la mejoría de la permeabilidad intestinal? ¿Y asociado con quién? Porque no va solo. ¿Qué pasa con los prebióticos? La que sigue, por favor. Bueno, los prebióticos en sí son en nuestra dieta. Aquí viene qué son. Mostremos la que sigue. Están en nuestro alimento. Es la fibra. Le damos clic a la que sigue.
están en nuestro alimento, son fibras, son la presencia de inulinas, fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, lactulosas, que van a mejorar obviamente la asociación de probióticos, simbióticos y alguien más. Algo muy importante que se debe de hablar en el paciente renal. Los beneficios propiamente de los probióticos son regular absorción de grasas, mejorar absorciones del sistema inmune, reforzar lo que es el sistema inmune, ser sustratos de producción, estimular el crecimiento y la activación de bacterias benéficas. La que sigue. Hablábamos de alguien especial, no perdamos esto, biogeles. Es un gel fermentado, natural. Es la asociación de este biogel hacia los probióticos lo que genera que se disminuya la infestación en nuestros pacientes renales. La presencia de estos biogeles en estos simbióticos son hasta el momento, dentro de estudios incluso realizados en el Instituto Nacional de Nutrición en Guadalajara, los mejores para nuestros pacientes renales por las características que vemos adelante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de un amigo que a mí me gusta hablar mucho, que es la inulina, que orgullosamente es mexicana, produce de lo que es el agave azul tequilana Weber. Weber encontró este agave propiamente y algo muy importante, este tipo de elementos se producen en México y comenzaron a estudiarse en México. Y lo que tenemos que recordar principalmente para que tenga efectos es la presencia fructanos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando una persona consume los fructanos de este agave, suelen atravesar a nivel del tracto gastrointestinal y obviamente empiezan a sufrir estos cambios. Y esta fibra es la que comienza a mejorar la absorción de estos elementos. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar propiamente de lo que sería esa asociación de los biotecnológicos hacia los probióticos, hacia la presencia de activos vivos, lactobacilos y ácidos bífidos. Estas gelatinas, esta biotecnología, que tenemos que decir que sí, es orgullosamente mexicana, ha hecho que a nivel mundial se voltee a ver precisamente este tipo de inulinas. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando tenemos, obviamente, esta simbiosis sinérgica? Pues que ayudan a modular las funciones, como lo estábamos mencionando, y que obviamente, aunque hay grado de fermentación, no hay un grado de intoxicación en el paciente renal. Ojo, tenemos que hablar de las terapias sustitutivas y también de qué es lo que pasa con los pacientes en diferentes estadios y de la administración en la población general. La que sigue, por favor. En los últimos años, lo que vamos a hablar, ya para casi terminar, aquí están los estudios, estábamos hablando, creíamos que esto venía de hace 5 años. Si vemos estos estudios, estamos hablando desde 1996, en pacientes renales. Esto ha ido aumentando y sigue en aumento cada día más, porque estamos encontrando una presencia fenomenal para poder ayudar a nuestros pacientes. Las estrategias terapéuticas suelen ser más prometedoras conforme va pasando el tiempo. La que sigue, por favor. Ya para terminar, aquí estarían los efectos, lo que responsables o esperados, tanto de los probióticos, prebióticos y simbióticos. Obviamente, si vemos en esto, ya cambiando el chip, asociándolo a estos biogeles, la presencia de las infestaciones, que era el mayor de los problemas, disminuye y vemos un gran campo de asociación para mejorar este sistema inmune en nuestros pacientes. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. La que sigue, por favor. Esta presencia y este tiempo es un tema amplio, extenso. No es solamente hablar de lo que vamos a hablar de un probiótico, prebiótico. Es hablar de todo un sistema, de todo un ecosistema, de toda una galaxia, de una constelación de nuevos elementos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, agradecemos a Odette
En primer lugar, quisiera ofrecerles una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos al principio. Estamos sobre el tiempo, hay muchas preguntas por parte del auditorio. Si la doctora Odette nos permite compartir su correo electrónico para que Sí, nos hagan llegar las preguntas. Odette, si no tienes inconveniente. por supuesto, yo encantada de que me envíen las preguntas porque esto genera muchas dudas y muchos cuestionamientos y eso me gusta porque ya no estamos Exactamente. hablando de que nada más es un mito o leyenda. Mi correo es el siguiente, si me permites darlo a la Sí, gracias, sí, audiencia. por favor. Es O, D de dedo, y latina, mx, @hotmail.com. Yo con mucho gusto para poder aclarar, porque entre todo esto ahora resulta ser que hay nuevos tipos de terapias, estrategias terapéuticas. Exactamente, las diferentes inulinas, utilizarlas o no en el paciente trasplantado o en diálisis o en qué etapa de enfermedad renal Igual, crónica iniciarlas, de tantos que hay en el mercado, cuál es el más apropiado en nuestros pacientes, en fin, una serie de preguntas, de cuestionamientos, pero desafortunadamente el tiempo se nos vino encima por los problemas que mencionaba, pero yo quiero, a nombre del Colegio de Nefrólogos de México, Odette, darte las gracias y que nos apoyes en siguientes webinars también programados del colegio. Y con a mucho todos gusto. ustedes les doy las buenas noches y gracias por sintonizarnos. Gracias, bonita noche. Gracias a ustedes.